Buenas noches a todos. Hoy tenemos nuestro estudio y hoy continuamos con el libro de Gálatas y tenemos nuestro último estudio de Gálatas, capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 18. Y vamos a estudiar este libro, encerrar el libro de Pablo a los Gálatas. Empezamos con una oración. Em nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, conocerte a ti es tener vida eterna. Permítenos reconocer que tu Hijo Jesús es el camino, la verdad y la vida, para que confesemos con valor que Él es el Cristo y caminemos con firmeza por la senda que lleva a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanas, hoy tenemos hermanas solamente conectadas con nosotros. Ah, aquellas que siguieron nuestros estudios de Gálatas vieron que a lo largo de la carta del apóstolo Pablo, él estaba escribiendo a sus miembros porque habían personas que estaban enseñando otra doctrina. Y estas personas que enseñaban esta otra doctrina querían que la gente siguiera a ellos, enseñando que si seguían a estas cosas que ellos hablaban, tendrían la salvación. O sea, seguir los rituales, seguir las ordenanzas de ellos y no seguir solo a Jesús, a Cristo. Y yo pregunto, ¿ustedes pueden recordar cuáles son estos rituales que las personas que estaban queriendo enseñar a los Gálatas y estaban hablando con los cristianos en Galacia, que estaban queriendo enseñar a estas personas? ¿Cuáles son los rituales que ellos querían enseñar? ¿Alguien recuerda? Bueno, uno de los rituales era la circuncisión que Sí. tenían que cumplir y seguir la ley. Seguir la ley. Perfecto. La circuncisión, la comida, los sábados, y toda la ley que tiene el Antiguo Testamento. O sea, si quiere alcanzar la salvación, sigue esto, cumple esto. Es esto que ellos estaban enseñando y estaban hablando con las personas. Y nosotros conocemos esto y sabemos que esto es contrario a lo que a palabra de Dios enseña y también lo que Pablo enseñó a ellos cuando estaba presente con ellos. Nosotros somos salvos solamente por la fe en Cristo, no porque yo soy bueno o hago algo, alguna cosa, no, pero pelo que Él, Cristo Jesús, hizo por nosotros en la cruz. Por eso que, como yo dije en algunos estudios y también los otros pastores hablaron, esta carta que nosotros estudiamos hasta ahora es una carta de emergencia. O sea, las personas estaban siendo engañadas y estaban yendo al infierno. Porque si no tiene Cristo, no tiene la salvación. Estaban perdiendo la salvación. Por lo tanto, Pablo en su carta es muy directo, ¿sí? Habla directamente en sus palabras, al contrario de otras cartas que él escribe, que pones saludos, habla de otras cosas. Acá no, él solamente va al punto que quiere hablar con sus miembros. Y también por eso que él termina su carta, y nosotros vamos a leer esto,
Ele termina sua carta sem um saludo final, sem muitas coisas, falando um saludo a irmão tal, um saludo a outro irmão. Não, ele habla muito rápido e também termina apresentando críticas a los judaizantes. Este grupo que ensinava que a salvação era por obras e não por fé. E termina muito rápido a sua carta. Y vamos a leer el texto de hoy. ¿Alguien puede leerlo para nosotros? Está en la pantalla o en sus Biblias. Es Gálatas. 11, ¿no, pastor? Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Sí, el Ok, versículo 11 hasta el fin. hasta el fin. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Obliguen a que se os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Muy rápido su carta. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar versículo por versículo y si tiene preguntas, dudas, pueden hacerlas o también puede hacerlas al final, ¿vale? El versículo 11, él habla, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Por qué él habla de grandes letras? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué él habla así, con grandes letras? Creo que tenía problemas de visión y no veía bien, entonces sus letras, su puño y letra eran con letras grandes. Sí, perfecto. ¿Y será que podemos hablar de otras cosas también? Bueno, cuando Pablo, él escribe sus cartas, las cartas, él tenía un secretario, ¿sí? Que escribía lo que él hablaba. Y aquí, él pide a los secretarios su polígrafo. Eh, quizás habló con el secretario y dijo, va a tomar un café que yo voy a escribir. Tengo algo importante a escribir. Las letras grandes, sí, puede ser los problemas de sus ojos, porque recuerdan que cuando él cayó del caballo, él se quedó ciego. En hecho, tenemos esta historia. Y algunos dicen que por eso tenía problemas con sus ojos y sufría por eso. Pero también podemos ver que él quería dar una énfasis, porque si no, su secretario podría seguir escribiendo también. Y el énfasis que él quería dar para sus miembros que estaban leyendo su carta al final de la carta, o sea, el resumen de todo lo que él habló hasta este punto, es Jesús es lo más importante. No las leyes, no los mandamientos,
solo Jesús. Ou seja, o que Pablo queria dizer para eles é que há coisas que não podemos negociar. Há coisas que não podemos abrir as manos, ¿sí? Por exemplo, quando alguém, su hijo, su hija habla com você e quer alguma coisa, muitas vezes nós negociamos e abrimos as manos. Pode comer mais um dulce, pode comer mais um chocolate, algo assim. Pero acá, Pablo quiere dar esta ênfase. Não podemos negociar a salvação. A salvação é só em Jesus. E esto que nós sempre falamos em esta carta, hasta ahora. A salvação é Jesus. É o que a Bíblia diz, é o que dizem nossas doutrinas e todo mais. Por isso ele escreve com letras grandes. E mira o que está no próximo versículo. Todos os que querem agradar em la carne, estes os obrigam a que os circuncideis solamente para não padecer persecução a causa de la cruz de Cristo. Las personas cristianas que viviam em Galácia foram pressionadas para que pudessem adquirir a circuncisão. Pero Pablo habla que esto no puede ser así por la fuerza. ¿Sí? Los judaizantes querían por la fuerza imponer la circuncisión, los rituales a los miembros. Pero mira o que Pablo habló con ellos, el capítulo 5, versículo 2. ¿Cuáles son las consecuencias de alguém que sigue la circuncisión, o sea, sigue las obras de la ley? E aqui eu, Pablo, os digo: se os circuncidais, de nada os aproveitará Cristo. Porque os está difícil esta palavra hoje, judaizantes, estavam dizendo que Cristo não é suficiente para a salvação. Porque necessitavam hacer mais algo para completar a salvação. E mira, solo há dois caminhos. Solo há dois caminhos. O caminho de la lei ou o caminho de la gracia. Se vamos seguir o caminho de la lei, Cristo não pode ser mi salvação. Se vou seguir o caminho da graça, a fé em Jesus, o caminho de la lei não é para mi salvação. Pablo falou isto, no capítulo 5, e agora está dizendo também: as pessoas não podem fazer a obrigação disto, porque só há dois caminhos. No caminho de la lei, nós temos a circuncisão, temos Moisés, a lei e o cumprimento perfeito de todos os mandamentos, cumprir al 100% de todos os mandamentos. E o outro caminho que nós temos, o caminho da graça, o caminho da fé, que nós somos aceptados por Deus através da obra de Jesus. A lei, como nós sempre falamos, é buena, sim, é buena. Nos sirve para guiar a Cristo, ele que cumpre toda a lei perfeitamente, porque nós vemos que nunca cumprimos toda a lei perfeitamente. Pero nós temos os fines da lei, freio, espejo e norma. E por isso que nós temos isto. Pero a motivação e o argumento que estas pessoas, os judaizantes, estavam usando era: deixem Cristo, sigam a lei e logo sigam o que nós estamos oferecendo.
y no sufran más con nuestra persecución. É isto que eles estavam querendo fazer com os cristianos naquela época. E é isto que está aqui em nosso versículo. Eles estavam obrigando a deixar Cristo, seguir a lei, o caminho que não leva à salvação, e por seguir seu caminho, eles não iriam mais fazer persecução com eles. E se nós vamos parar e pensar um pouquinho sobre isto, teremos algo muito similar em nossos dias. Por exemplo, recebemos muitas coisas em móvel, com pessoas também, e muitos dizem que todos os caminhos conduzem a Deus. E a sociedade, ou seja, Satanás também, quer poner estas coisas em nossas mentes e dizer que e falar que nós não necessitamos seguir a Jesus. Eu posso lograr lo que quero em minha vida. Eu sou bueno e posso fazer isto. E outras coisas também podemos pensar e poner acá em isto. Alguma vez te ha passado algo similar? Por exemplo, se você não sigue a Jesus, não necessita ser com estas palavras também. Não siga a Jesus, você vai ter muita riqueza, ou saúde, ou, enfim. Tem N coisas que podemos poner acá. Muitas pessoas dizem que nós não necessitamos também ir à igreja todos os domingos ou quando tem a oportunidade de estar em serviço. Não necessitas. E muitos sofrem com isso, incluso os jovens. Muitos dos jovens de hoje em dia têm isto. Vamos a la fiesta e não vamos à igreja. Vamos a tal lugar e não vamos a lá, a igreja. ¿Sí? Y mira, nosotros somos seguidores de Cristo y vamos a recibir persecuciones, pero sabemos quién lo ha conquistado todo por nosotros. Cristo. Muchos ceden la presión y se dejan llevar por doctrinas equivocadas y quieren también agradar a las personas y no agradar a Cristo, y por eso no siguen el camino, la verdad y la vida, que es solamente Jesús, y siguen otros caminos, caminos de hombres, caminos de ley, caminos de dejar la salvación. Y con aquella frase que yo hablé, que todos los caminos llevan a Dios, si vamos a pensar, esta frase es verdadera. Todos los caminos llevan a Dios. Sí. Pero solamente un camino nos lleva a la salvación. Porque todos los hombres van a se poner delante de Dios para el juicio final. Mas solamente un camino lleva a salvación. Somente una verdad. Y no podemos salir de esta verdad. Es lo que Pablo está afirmando en su última carta. Y la verdad es Cristo. Esta es la verdad que en toda carta Pablo está hablando y ahora en los últimos versículos también. Que no podemos ceder. Cristo es el camino, la verdad y el camino, la verdad y la fe.
solamente Jesús es el camino, la verdad, la vida. Solamente Jesús que se hizo hombre por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Él cumplió toda la ley por nosotros. Solamente su obra en la cruz. Y no necesitamos tener otras cosas. No necesitamos tener nuevas leyes. Sí, necesitamos tener a Jesús. Pero una cosa que tenemos que ver y analizar nuestra vida. Mi forma de vivir está molestando la gente. No digo que debemos ser aburridos, así no, pero nuestra forma de vivir debe ser como el Evangelio. Y esto va contra el mundo. Nuestra forma de vivir molestará a los demás, tal como fueron los judaizantes eh, con los cristianos en Galacia. Los cristianos estaban, sí, molestando los judaizantes, porque estaban indo a Jesús, el camino, la verdad, la vida. Pero ellos querían que ellos volviesen a las leyes, el otro camino. Pero esto nos lleva a la salvación. ¿Sí? Nosotros debemos influir en el mundo con el Evangelio. Y no el mundo debe influir en nuestra fe. Es lo que Paulo está afirmando acá. Mira el próximo versículo. Porque nem aun los mismos que se circuncidan guardam la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Déjame ver una cosa. Perdón. Sí. El versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Por qué yo hablo esto? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es vivir con la cruz? Porque el mundo de hoy, en vez de hablar así, mira, tiene el camino de la ley, circuncisión, y el camino de la cruz, acá en Gálatas. Pero hoy en día, el mundo está hablando de otra forma. El mundo y Satanás está hablando de espiritualidad. Mira, usan el termo de fe, de espiritualidad, pero no ponen la cruz. Y acá nosotros necesitamos comprender qué es una espiritualidad y o que es vivir con la cruz. La espiritualidad que hoy nosotros tenemos en nuestro mundo y que muchas personas hablan, que muchas personas siguen también pensando que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es el camino que lleva a la salvación. Esta vida de espiritualidad. ¿Qué es esta vida espiritual? Yo tengo mi ser espiritual y yo sigo él. Pero esta espiritualidad no gusta huir de la cruz, porque la cruz va a hablar que nosotros somos pecadores y por eso que Jesús tuvo que morir. La espiritualidad no le gusta la cruz porque nos muestra que nosotros somos pecadores, que no vamos a cumplir las cosas perfectas, que jamás vamos a ser perfectos en este mundo. Y el mundo no gusta escuchar esto. El mundo dice que usted es una buena persona, que hace cosas buenas y puede tener
tudo de bueno. Y por eso que Pablo va a decir que no, no es esto. Para nosotros hoy también, no es esto. Nosotros no necesitamos y no podemos oír esta espiritualidad. Necesitamos seguir el camino de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos muestra que tenemos pecados, por eso Cristo murió. Pero también tenemos la certeza de la salvación, porque por fe en Él tenemos esto. Y otra cosa que Pablo va a hablar acá en este versículo, ah, para gloriarse en vuestra carne. ¿Cómo sería este orgullarse en vuestra carne? ¿O cómo podría ser este orgullarse en la ley? ¿Alguien puede decir alguna cosa o que le quiere preguntar alguna cosa? Pastor, pienso que ese gloriarse en la carne es el orgullo, la satisfacción de pensarse que se cree que es lo máximo en la espiritualidad de sí mismo, de su Dios, de creer que sí cree en ese Dios, pero de una manera porque Él lo está haciendo, pero no más por la obra de Cristo, sino por la obra que Él está haciendo en su propia carne, de creerse que Él cree en eso. Cuando Sí, nosotros no podemos creer ni nosotros mismos porque creemos en el Espíritu que es el que pone esa fe en nosotros, que podemos confesar que Jesús es nuestro buen Dios, que Jesús es el Salvador, fue el que murió. Y de hecho, hablando de la cruz, pastor, muchas personas a veces que converso con personas dicen que la cruz es no se ve en estos tiempos como que no significa nada. Y yo les explico, digo, sí, es muy importante. Cuando tú te sientes con una persona que estás que está sufriendo, que sientes que tienes una enfermedad o sea, que estás enfermo y no hay para ti esperanza, mira la cruz de Cristo. Allí fue que Jesús está. Ahí está eh, tu, al- ah, tu mejor aceptar de que Él fue que murió por eso, por esa enfermedad tuya, por ese dolor. Y ahí donde vas a encontrar la paz. Allí, porque Jesús fue que llevó toda esas dolencias que tenemos ahorita nosotros y tenemos la esperanza en Él. Y de hecho, a veces eso pasa con personas que creen que en la cruz no hay nada, o sea, que eso está como abolido, eso no existe. Y yo digo, wow. Y a veces yo le digo, oye, no, mira, Jesús, hay muchos caminos, como usted está explicando. Jesús es el camino. A veces dice, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me meto? Y buscamos un camino, pero el camino que vas a encontrar es Cristo Jesús. ¿verdad? Y a veces, ¿dónde está la verdad? ¿Y dónde voy a encontrar la verdad? La verdad es en Cristo Jesús, porque fue una verdad que Él murió, pero no quedó en la tumba, resucitó por ti y por mí. Ha resucitado. Y la vida, porque Él es la vida perfecta y porque la vida aquí es momentánea, pero va a ser una vida eterna. Y Jesús es nuestra vida eterna. Seguimos con Él. Y Sí. a veces yo me quedo eh, en cierta que las personas caminan espaldas a Dios de una manera que no le conocen aún. Y bueno, pedimos que siempre nos guíe el Espíritu Santo para ponga palabras en nuestra boca de su palabra para hablarles a estas personas que viven a espaldas. Y ese es Y- lo que está ahorita en este presente, esa es la circuncisión. sí, En este presente es la cruz, como usted está explicando. sí. Sí, Sí, hoy en día las personas hablan de espiritualidad, pero no de la cruz.
Porque No, las personas no tienen el conocimiento de lo que es la cruz. ¿No? Por ejemplo, yo miré una serie, creo que ustedes ya miraron, Vikings. Vikings, sí, Vikings. Eh, sí. Conta la historia de un pueblo, los Vikings, que, Ah, sí, que conquistaba otras tierras y todo más con sus navíos y cosas. Y una vez ellos adentraron una tierra que tenía un monasterio. Y cuando adentraron el monasterio, empezaron a hurtar las cosas que tenía el monasterio y miraron la cruz de Cristo en la pared. Y, y los vikings empezaron a reírse de los monjes, porque ellos estaban adorando un Dios que estaba en la cruz, que murió. ¿Eh? Porque para los vikings, ellos tienen los dioses de la guerra, los dioses del mar y todo más, los dioses poderosos. Y ellos empezaron a reírse de esto porque no conocían la Biblia y no conocían la historia de Jesús. Y si vamos a ver esto, las personas hoy en día también no conocen la historia de Jesús. ¿Por qué el Dios tuvo que descer del cielo, vivir acá entre hombres, ser un hombre, cargar una cruz y morir en una cruz? Las personas no tienen este conocimiento. Por eso que viven de espiritualidad, porque el ser humano necesita tener algo que creer y confiar. Todas las personas van a decir que creen y que van confiar en algo. Até mesmo un ateo. Un ateo cree en alguna cosa. No fundo, cree en alguna cosa. Sea las flores, sea en árbol, pero cree. Y ellos van a decir que necesitan de esta espiritualidad para vivir tranquilos, para tener una buena vida, pero la cruz incomoda a las personas. Porque la historia va a nos mostrar que Cristo murió en la cruz no porque él es malo, porque nosotros somos malos. Y Isaías va a hablar esto, por nuestras iniquidades que Cristo murió en la cruz. ¿No? Por eso que hoy en día las personas también tienen falta de conocimiento de la verdad, de la cruz. Y las personas entonces se ponen a gloriarse en la carne, gloriarse en la ley. Porque yo tengo mi espiritualidad, pero ahora necesito hacer alguna cosa. Y voy a hacer obras. Voy a hacer buenas acciones, buenas obras para poder tener esta salvación. Porque solamente por fe no puede ser esto. No puede ser verdad. Es muy fácil. Creer y ser salvo. Este camino es muy fácil. Yo necesito hacer cosas. Y por eso que Pablo va a decir acá, ni aún los mismos que se segundo guardan la ley. Después nosotros vamos a ver esto. Ellos tampoco guardaban la ley perfectamente, los judaizantes. Pero ellos tenían algunas leis que guardavam. Pero ellos quieren que vosotros os circuncidéis para gloriar-se em vuestra carne. Mira como esta persona es buena. E isto vai a criar o que nós chamamos de hipocrisia. Uma hipocrisia. Ou seja,
vivo así, hablo así, pero en mi casa no vivo así. Esto es hipocresía. Vivir con dos vidas. En la calle vivo una cosa, en casa vivo otra, en la iglesia vivo una cosa, en casa vivo otra. Porque ellos mismos que se circuncidan no guardan la ley perfectamente. Pero ellos quieren gloriarse en la carne, en la ley. Y mira só, lo que yo encontré acá. Gloriarse en la carne confía en que la obediencia de la ley ganará la salvación para la persona. Estar orgulloso de ti mismo, es decir, tus logros, de tus buenas obras, pensando que son las que no hacen merecedoras, que son las que nos hacen merecedoras de la vida eterna. Ser soberbio en apariencia y no en corazón. Es decir, exteriormente la persona incluso parece cristiana, pero en su corazón está lejos de confiar en la gracia de Dios. Ser orgulloso por razones humanas, es decir, la persona que se jacta de haber hecho una determinada cosa. Estar orgulloso de las cosas fantásticas que suceden, por ejemplo, las visiones, las revelaciones que él mismo, apóstolo, recibió de Dios, pero no se glorió. Porque esto no es bueno. Él habla que vivir para él es Cristo, solamente Cristo. Pero este orgullo que está acá y que los judaizantes estaban teniendo y que muchas personas hoy en día también tienen, este orgullo es característica de la naturaleza pecaminosa del ser humano. O sea, nuestro viejo hombre, nuestra carne, que quiere glorificarse a sí mismo, en lugar de dar glorias, dar alabanzas a Dios. Y esto es muy propio de aquellos que siguen la doctrina de la salvación por obras. Dicen que son los mejores que los demás, pero en su casa no son. Por eso tenemos la doctrina de las vocaciones, que Lutero habla mucho. Que las vocaciones nosotros tenemos nuestras mejores obras. Cosas simples. No necesitamos nos orgulhar, ¿sí?, de obras, pero vive tu vida como un hijo amado en su casa, vive tu vida como un hijo amado en la calle. No sea como el fariseo en el templo. ¿Recuerdan de esa historia? El fariseo hablaba y hacía ese señal y decía, mi Señor, yo te agradezco porque no soy tan malo como el publicano que está allá, no soy tan pecador como él. Y el publicano estaba allá, ni siquiera miraba los ojos a Dios y hablaba, mi Señor, sé propicio a mí, pobre pecador. ¿Verdad? Entonces, miro que el Pablo está terminando con su carta, está dando el resumen de todo que leemos hasta este punto, ¿sí? Y o que Pablo habló, el versículo que nosotros leemos, que las personas no estaban guardando la ley, los fariseos, los judaizantes, ni siquiera guardaban las leyes. Porque si nosotros vamos a mirar el Antiguo Testamento, tenemos 638 leyes. 638, perdón. 638 leyes en el Antiguo Testamento. Y si vamos a ver, ningún ser humano es capaz de mirar todo esto. Ellos tampoco miravam todo esto. Jamás.
pero ellos querían que los cristianos de Galacia cambiasen el camino, cambiasen la salvación solamente por Jesús, la gracia, la fe, la aceptación de Dios mediante Cristo y volviesen a las obras. Esto es obra de Satanás. Satanás hace esto. Y Satanás hace no solamente acá en este libro de Gálatas, en nuestra vida también. Hablando que podemos tener una espiritualidad, creer en cualquier cosa, cualquier Dios. Podemos creer en cualquier cosa. Y todos van a llevar a Dios. No, no, no es así. Solamente a un camino, a una vida, a una verdad. ¿Sí? Entonces, este libro también habla para nosotros. Y el mundo está lleno de doctrinas que nos llevan a lejos de Cristo. Y estas personas que están lejos de Cristo, que están en estas doctrinas, están indo la perdición. Por eso que nosotros estamos acá como cristianos, para que podamos hablar de esta fe que es solamente Jesús para estas personas, para que ellas también puedan conocer a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna colocación que quieran hacer? ¿No? Vamos adelante. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Y ahora yo tengo una citación de Lutero y voy a leerla para ustedes. Lutero hablando. El apóstol está concluyendo su carta. El tema general de esta carta es la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley. Es por eso que el apóstol dije, pero solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En oposición a la autogloria o gloriarse, Pablo se está refiriendo a la verdadera jactancia, que consiste en humillarse ante Dios. Pablo aquí se está refiriendo a la obra de la salvación, al sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, quien ganó para toda la humanidad la reconciliación con Dios, el perdón de todos nuestros pecados, una vida abundante de gozo y paz, ya aquí, así como la seguridad de la vida eterna allí en el cielo. Así que el cristiano estará orgulloso de los actos de ayuda divina, estará orgulloso de Dios y de su don de gracia, del perdón de la vida en Cristo. Es en estas cosas que el apóstol Pablo se regocija y nos pide a nosotros que nos orgullezcamos y nos regocijemos también. Pablo deja claro que si hay motivo de orgullo en la iglesia cristiana, viene de la cruz de Cristo. La cruz es el símbolo de nuestra salvación. Lo que marca la diferencia es que hemos nacido del agua y del Espíritu y nos ha dado el don de la fe. Sí, porque la fe en Jesucristo trae la paz y la bendición de Dios a nuestra vida. Esta paz y bendición, así como todos los demás beneficios de la cruz de Cristo, Dios nos sigue ofreciendo absolutamente libremente en el Evangelio, en el bautismo, la predicación de la palabra y la Santa Cena. Estos son los medios por los cuales Dios nos llama
a la fe y nos fortalece en esta fe, dándonos la condición para gloriarnos no en nosotros mismos, sino solo en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos muestra que Dios no está ahí para admirarnos, sino para perdonarnos. Ele é um Deus que está complacido com nós a causa de Cristo. Todo isto resume uma palavra: consumado es. Consumado es. El pecado, la muerte, la condenación, mi orgullo está en la cruz de Cristo. Nosotros necesitamos mirar esto. E por isso eu trago uma pergunta acá. Como puedes gloriarte en la cruz? Ya sea en relación contigo mismo o frente a los demás. ¿Cómo podemos contestar esta pregunta? ¿Cómo que nosotros vamos gloriarnos en la cruz de Cristo? Yo confesando que Él es mi Dios, que es mi Salvador, que es mi guía, que es mi fortaleza, que es mi vida eterna. Perfecto. Que Él es todo. Sí, Él es todo. Él es todo para mí. Tiene una música que nosotros cantamos en la iglesia, Jesús es todo para mí, ¿no? Sí, yo me olvidé de la música ahora, pero me recuerdo de esta parte. Y sí, Jesús es todo para mí. Y así, cuando nosotros miramos esto, que Jesús es todo para mi vida, para mi salud, para mi familia, para mi trabajo, así yo me puedo gloriar en la cruz. Porque en la cruz de Cristo, Él me reconcilió con el Padre, me dio de nuevo el cielo y me dio la certeza que yo no estoy solo acá. Yo tengo la salvación. Consumado es. ¿Sí? Y en Jesús, Él ofrece una nueva vida para nosotros. Nueva vida. Si vamos a mirar el capítulo 1, versículo 4, él habla así, Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Jesús ofrece una nueva vida a nosotros. No una vida de hipocresía, no una vida de legalismo, de vivir abajo de la ley, no, una nueva vida. Y esta nueva vida nosotros tenemos solamente por la fe. Los dos caminos. Solamente a un camino que nos lleva a esto, que es Jesús. Bueno, el versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. É interessante que Paulo habla esto así, el final. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Por ejemplo, yo estoy cansado de hablar de esto. Sí, ya hablé demasiadamente sobre la salvación, que es solamente en Jesús. Ya hablé todo para ustedes. Ahora no me causen más molestias. Ya hablé demasiado. Cristo es nuestro Salvador, punto. Así que Pablo está diciendo acá. Punto. Cristo es nuestro Salvador, punto. Ahora, ustedes decidan.
Claro. quiere seguir cuál camino, ¿sí? Y otra cosa que él habla acá, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué marcas son estas que Pablo trae en su cuerpo? ¿Recuerdan de la historia de Pablo? O que él pasó, cómo sufrió. Por ejemplo, fue azotado, fue considerado muerto, su embarcación naufragó, fue también una serpiente, mordió él. Muchas cosas él pasó, fue preso, todo más. Muchas cosas él pasó por causa de la fe en Jesús, por causa de la fe. Y Lutero va a decir lo siguiente en este texto que está en la pantalla. El verdadero significado de Pablo en esta pasaje es este. Las marcas grabadas en mi cuerpo muestran suficientemente quién soy siervo. ¿Quién soy siervo? Si yo tratara de agradar a los hombres e insistiera en que la circuncisión y la observancia de la ley son necesarias para la salvación y para gloriarme en vuestra carne, a la manera de los pseudo-apóstolos, no sería necesario que llevara estas marcas en mi cuerpo. Sin embargo, puesto que soy un siervo de Jesucristo y camino de acuerdo con la regla verdadera, es decir, porque predico y confieso públicamente que nadie, sin ninguna excepción, alcanza la gracia, la justicia y la salvación aparte de Cristo. Por esta razón debo llevar las insignias, que no son marcas obtenidas espontáneamente, sino que me han sido infligidas contra mi voluntad y por el mundo y por Satanás por causa de Jesús, a quien afirmo ser el Cristo. O sea, las marcas que Pablo está diciendo son porque él siguió a Jesús, no siguió lo que los judaizantes estaban queriendo. Las marcas que debemos tener en nuestro cuerpo también es hablar la verdad, no aceptar lo que el mundo habla, no aceptar los caminos que nos llevan lejos de Dios, es solamente aceptar uno camino, Jesús. solamente este. Yo no necesito tener azotes, tener persecución, ser preso como Pablo fue. Pero el mundo, nosotros tenemos estas marcas en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos del evangelio para las personas, muchas no quieren oír, porque às vezes es muy difícil seguir Jesús, amar el enemigo, amar las cosas que Dios quiere y no las cosas del mundo. Y muchas veces es más fácil amar lo que es del mundo, lo que la carne tiene hambre, lo que la carne quiere, ¿sí? Por eso, el Pablo está hablando acá. No vamos a hablar más de esto. Punto. Cristo es nuestro Salvador. Yo traigo en mi cuerpo las marcas. Ustedes van a tener estas marcas en sus vidas. Ustedes van a tener estas marcas en la sociedad. Las personas van a ver Cristo en tu vida. Es esto que Pablo está diciendo acá. Y Pablo no quiere gloriarse de las marcas que tiene por causa de la fe. No, está diciendo que todos los cristianos también van a tener esto. Cuando dicen, yo soy del Cristo. Pero tenemos una certeza.
que nosotros no estamos solos en este mundo. Tenemos Cristo junto con nosotros. Y mismo que tenemos las marcas en nuestro cuerpo, tenemos la certeza del nuevo cielo y de la nueva tierra. ¿Vale? Vale. Y el último versículo, recuerdan que yo hablé que Pablo es una carta emergencial y Pablo habla así, directamente para ellos. Y termina su carta: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Muy rápido, sin saludo, sin nada. Pero una cosa es importante. Si vamos a mirar el comienzo del libro de Gálatas, él empieza con la gracia. Y acá él termina con la gracia también. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, ¿cuál es la gracia? Que nosotros tenemos la salvación. No por la ley, no por seguir la circuncisión o las leyes, pero nosotros tenemos la gracia, el evangelio, la buena nueva, la buena noticia que vivimos, que movemos, que existimos, que tenemos la salvación por gracia en Jesús. Amén. Es esto que él termina. Por eso que tengo esta pregunta. Si tuvieras que resumir el mensaje de todo el libro de Gálatas, ¿qué dirías? Ah, su micrófono. Pastor, que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es nuestro Salvador. Perfecto. Y no me molesten más, como dice el apóstol Pablo. Y no molesten más. Y Sí, no y molesten no, y no es por obra, sino por gracia. porque es No la por gracia. obras, por gracia. Eso sí es verdad también. Sí, Es la verdad. verdad. Sí, José, perdón, hay como dos temas que se repiten mucho en esta carta, que son la vida según la ley y la vida según la gracia. sí, El mensaje que el mensaje resumido sería que es una amonestación, porque Pablo habla muy seriamente en esta carta. Y dice al final, además, que ya no quiero saber nada yo no quiero saber nada con vosotros, ya he hablado bastante. Es una amonestación a dejarse de tonterías y creer lo que él, Pablo, les predicó, y no lo que los judaizantes están intentando meter en la iglesia, que es que Jesucristo murió por nosotros y Él es el único Señor, y por la gracia de Dios somos salvos y se acabó, no hay más. sí. Y punto. Y no, no me moleste más. Sí, Es muy es fuerte. muy fuerte, ¿verdad? Se Pero ve que está enfadado, es, se ve que es está esto. enfadado, Pablo. Sí, enfadado, ¿eh? Sí. Pero usted usó una palabra muy sabia también, una admoestación. La carta que nosotros hoy leemos y estudiamos, podemos decir que es una admoestación para nosotros. Claro que hoy en día nosotros no tenemos más circuncisión. Las personas no van a hablar de esto, pero el diablo usa outras palabras, outras coisas para nos quitar, para quitarnos de Jesús. La espiritualidad, ¿sí? O no dejar de hablar de Cristo, o
o creer en otras cosas y así por delante. Y por eso es una admoestación. Nosotros no somos salvos por la ley, por las obras, solamente por Jesús. Es eso. Por eso que a mí me gusta mucho esta carta que habla de todo esto. Y, en fin, tiene varios textos que podemos ah, hablar, que es central de este libro. Pero a mí me gusta esto. Nosotros nos tenemos esta amonestación, somos salvos solamente por la gracia, no por las obras. Punto. Y es claro, no me molesten más. Amén. Que Pablo habla con ellos. Y si vamos a mirar toda la palabra de Dios, toda la escritura, habla de la misma cosa. La misma cosa. La salvación está acá. Ahora, si ustedes no quieren esto, van a ser condenados por su decisión. La salvación es para todos, por fe. El joven rico que se acercó a Jesús le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y bueno, si Jesús le dijo, bueno, pues cumple la ley. Y Jesús realmente lo que le dijo fue, sígueme. Y el hombre lo rechazó. Sí. El joven rico se fue y a pesar de eso, Cristo le amó. Entonces, creo que este es el mensaje del libro de Gálatas. Nos acercamos preguntando qué hay que hacer. Y Cristo dice, cree en lo que yo he hecho. Sí. Y Y no hay más. sígueme, Y sígueme, claro. sígueme, porque yo soy la vida. Claro, claro. Volvemos a lo de Yajaira. Claro. Sígueme. Sí, verdad. Por Sí, eso que la palabra principal, consumado es. consumado es. Sí, Cumplido todo. cumplido todo. O como yo hablé en el sermón de la Pascua, Tetelestai, ¿recuerda? Está pago. Sí, Está pago todo. está pago todo. Y, y es esto, está pago, es simples. Nuestra fe Ujú. es simples. Tenemos agua, el bautismo, unida con la palabra. Tenemos la Santa Cena, pan y vino para perdón, para fortalecer nuestra fe. Tenemos la salvación por la fe en Jesús. No porque yo hago, no porque yo soy bueno, no porque sigo las leyes, no porque yo soy bueno, no. Yo tengo la salvación porque Jesús hizo todo por mí. Sí. Pastor, no, también cuando se dice, este es el nuevo pacto de alianza en mi sangre, la copa, la sangre, ¿verdad? El nuevo pacto, esa alianza de Jesús con nosotros. Ya ha cumplido todo. Sí, Ya no tenemos eso también es una verdad en que Jesús es esa verdad y la afianza, es mi nuevo pacto. Sígueme. sígueme, ¿verdad? Muy bueno, mis hermanos. Terminamos el libro de Gálatas. Fue un placer Gracias, pastor. leer y estudiar este libro. Yo voy a encerrar la grabación, que yo me olvidé de encerrar, pero podemos permanecer y quitar algunas dudas más. Eh, Nos vemos el martes que viene con el libro de Jonás.